tardes, señoras, señores, amigos. Muchas gracias a los directores y a la Fundación por esta posibilidad de hablar de lo que nos gusta y también de lo que me pasa con frecuencia, y también en este caso se ha intensificado, que es pensar, y se lo he contado a alumnos y antiguos alumnos que están aquí, que me pasa muchas veces cuando suceden este tipo de actos, que pienso, digo, vamos a ver, en los años 70, 75 en concreto, cuando empecé a trabajar en estos temas, nunca, y mi carácter es ser optimista, incluso soñador, nunca pude pensar que nos íbamos a encontrar hoy, por ejemplo, aquí, hablando de unos desarrollos y de unas transformaciones sociales de la intensidad y trascendencia que nos ocupa. Nunca. Es asombroso. Por eso tengo que agradeceros sincerísimamente, porque me da pie para esta circularidad de recordar cómo cuando hablábamos en los años 70, en otros círculos, y cuando estábamos organizando, y aquí está Paco, ¿verdad?, Fernández Izquierdo, organizando la asociación History and Computing, ¿verdad? Pues nunca pudimos pensar que ahora estaríamos hablando de los desarrollos tan espectaculares que nos está trayendo este mundo digital. Y de esto vamos a hablar. Pero mi intervención, por acuerdo de la organización, va dirigida a cómo presentar la historia, el discurso histórico, cómo se presenta con estos medios. Y para ello voy a arrancar con otro recuerdo, aunque esté muy próximo, de hace poco, en el que en un prestigioso fallo de un premio importante, como digo, muy prestigioso de historia, el jurado, del que me honraba formar parte, al llegar ya a las últimas votaciones, y de los 19 candidatos que se habían seleccionado ya solo quedaban 2, se abrió una intensa discusión, siempre con la cordialidad del mundo académico, una intensa discusión porque los 2 autores que presentaban esas 2 obras eran muy prestigiosos, pero sus obras eran bien distintas. Una de ellas era una obra de 20 años de trabajo de archivo. Y la otra era una síntesis de un profesor sabio que, ya mayor, pues hace lo que solo los que dominan muy bien la materia pueden hacer, que es una síntesis para el público. Y ahí vino el debate, porque, por una parte, hubo una cerrada, no lo digo en sentido negativo, sino para crear más dramatismo en mis palabras y crear un escenario, pero una cerrada discusión entre aquellos que decían, no, ¿cómo vamos a valorar lo mismo un trabajo de divulgación, de difusión? Decíamos nosotros, no es divulgación, porque viene ya cargada de negatividad. Divulgación, no, es publicación, abrirlo, publicarlo a la gente. Y le decían, ¿cómo va a ser lo mismo? Y decíamos, ¿esto lo puede escribir una persona de 30 años? ¿Lo podría escribir? ¿O no ha necesitado también más de 20, como ha necesitado la otra obra, para poder dominar de tal manera la materia que se pueda hacer en un breve libro de 200 páginas una historia de toda España? Es un debate que mantienen los historiadores aquí y en todas partes del mundo. Es la idea, ¿no?, de si realmente llamamos historiador aquel que produce investigación o aquel que la difunde. Y claro, el debate es muy importante. ¿Por qué? Porque miren, un físico, cierto, que es un físico a lo mejor teórico, pues está en lo suyo, un físico de laboratorio experimental está en lo suyo, pero sabe que luego todo lo que produce, hasta lo más abstracto para los demás mortales, terminará vertiéndose en la sociedad y transformándola. Y eso se llama tecnología, se llama ingeniería. Así que las cosas más extrañas, como la física cuántica, está aquí. Esto es física cuántica. Por tanto, lo que Max Planck en sus momentos pues podían parecer que eran cosas simplemente de pizarra,
han transformado el mundo a través de estas cajas negras que son la tecnología. Por tanto, la ciencia de la naturaleza proyecta sobre el mundo, si no, no tiene sentido. Lo ha dicho antes muy bien José Antonio, si el saber no se comunica, no es saber. Esas formas de hermetismo no es saber. El saber al final siempre tiene que transformar el mundo. Entonces, la tecnología y la ciencia lo tiene bien claro. Desde luego que el físico cuántico no se va a preocupar de hacer ningún instrumento, pero sabe que tiene a continuación alguien que lo va a hacer. Y es más, sabiendo, como estamos viendo, y es muy interesante, que estos son cajas negras, no sabemos cómo se hacen estas macromoléculas, y sabemos estas cosas, pues claro, hasta los mismos altos físicos están dándonos un ejemplo de que dedican parte de su tiempo, y siempre en la madurez, si no, no lo podrían hacer, a hacer libros extraordinarios de la maltratada divulgación. Ya podíamos aprender en nuestra cultura española, tener también esa misma concesión de las cabezas científicas como hacen los anglosajones, que son un modelo de ciencia y divulgación, por las más altas plumas que tiene la ciencia en esos países. Bueno, pues entonces nosotros tenemos que esperar también que un trabajo de un historiador en un archivo termine gracias a un ingeniero vertiéndose en la sociedad y transformándola. No. Nuestras ciencias humanísticas, nuestras humanidades no tienen el mismo proceso de derrame, pero sí tienen derrame porque si no, igual que cualquier otra física o cualquier otra química, se convierte exclusivamente en un hermetismo inaceptable. Ahora, ¿cómo lo vertemos nosotros? Lo vertemos de otra manera, lo vertemos en el aula, lo vertemos en una sala como esta, lo vertemos en una publicación con los medios que tenemos. Véase ahora los libros. Y esos son los que transforman la sociedad. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos creando algo que es imprescindible para el grupo humano, que es la memoria exenta. La historia, esa que terminan desarrollando los historiadores eruditos, grandes conocedores de una determinada parcela del saber histórico, al final se convierte en una memoria exenta. Y eso es lo interesante, que es una memoria exenta, la forma en que el ciudadano de la calle recibe los beneficios de unos investigadores en estas áreas de la historia, que se sabe gracias a otros tipos de personas que dominan también muy bien la historia, pero también dominan la forma de construir, como los ingenieros, otros artefactos que no son materiales, pero que constituyen la memoria exenta de un grupo humano o de la humanidad. Y eso es fundamental. Es fundamental. Entonces, vamos a ver qué es eso de la memoria exenta y preguntarnos luego, ahora con estos cambios tecnológicos tan espectaculares, tenemos unos medios tecnológicos para poder todavía amplificar más nuestras capacidades de construir una memoria exenta. Entonces, lo primero de todo, atendamos a ver qué es esto de una memoria exenta. Pues lo primero, como memoria, lo que aporta, igual que nuestra memoria natural, es dar profundidad al tiempo. Eso es la memoria. Tanto la memoria nuestra natural como la memoria histórica, o lo que me gustará y repetiré más veces, memoria exenta, lo que da es profundidad al tiempo. Aquí los que están me han oído ya muchas veces, porque es una anécdota que me da pie a empezar por este camino y siempre la utilizo. Discúlpenme que me la hayan oído ya más de 20 veces, que es que un día iba detrás de una madre con un niño, y el niño pequeñito le iba preguntando, ¿y qué tal, qué quiero? Y la mamá paciente decía, mañana, hijo, mañana.
Y el niño volvía a insistir, pero tal, y le contestaba la madre, no, eso es mañana, hasta que ya el niño se detuvo, dio un golpe en el suelo con el pie y dijo, pero ¿cuánto es mañana? Perfecto. La profundidad del tiempo no es una cosa natural, tan fácil de conseguir. Solo se consigue, curiosamente, teniendo memoria. Y teniendo memoria, se tiene memoria cuando se vive. Si tú tienes 5 años, 10 años, no tienes profundidad del tiempo. Pues fíjense ustedes cuando queremos entrar en paisajes tan dilatados como es el tiempo más allá de nuestro marco estrechísimo de nuestra vida de unas cuantas décadas. Pues cuesta extraordinariamente trabajo. Y así lo vemos con la incultura histórica, la dificultad de percibir esa profundidad. La memoria es como el cielo estrellado, que nos damos cuenta que en los días de noche en las que hay estrellas, percibimos la profundidad del cielo. No lo mismo cuando no los vemos, las estrellas. Pues eso es la memoria, tanto la natural, que la vamos adquiriendo y disfrutando a medida que tenemos más vivencias y por tanto más años, y esa es la memoria exenta que proporciona el trabajo histórico. Dar fundamentalmente profundidad al tiempo y por tanto percepción a las personas de esa profundidad. Bueno, pues ¿cómo se construye esa memoria? La memoria exenta y cómo la venimos construyendo en la cultura escrita y también en la cultura oral. ¿Cómo con otros medios, cómo la construimos? Pues mire, lo primero de todo, evidentemente, toda memoria necesita que ese tiempo se mantenga, se contenga de alguna manera. Por tanto, casi siempre, no siempre, está soportada por algo. Soportada por algo. Cuando no había unos medios exentos, pues era la persona que memorizaba algo y la transmitía, pero ahí estaba. Y la memoria natural nuestra está en las neuronas. Por tanto, siempre tiene que haber algún soporte. Y claro, según las condiciones técnicas de ese soporte, nos va a poder dar más o menos beneficios. Otra cosa que notamos en nuestra memoria natural es que es una memoria que guarda, cómo no, todas las vivencias que entran por las ventanas de nuestros sentidos. Por tanto, no solo guardamos sonidos, no solo guardamos sensaciones táctiles, guardamos olores y sabores y visiones y música. Así que una buena memoria exenta, un artefacto que construya la historia, tendrá en lo posible que contener la mayor variedad de información. Y como la información no nos llega solo por la letra escrita, pues si consigues en esos medios tener más información, mejor que mejor. La memoria también, si no, fíjese, ya lo hemos hablado también muchas veces, nos convertiríamos todos en Funes el Memorioso o en Seresensky de Luria. La memoria es muy, muy rígida en su selección, selecciona muy bien. ¿Y cómo lo selecciona? Pues filtrando esa información, alguna instantánea, ni percibes cosas, ni las guardas, y otras al cabo de unas horas, de unos días, desaparece porque no sirve esa información. Selecciona mucha información, algo muy importante. Y por tanto todos esos medios metodológicos e epistemológicos empeñados en recuperar hasta la última brizna contradice el principio de la memoria. Pero también la memoria tiene algo que es fundamental, que es que la memoria abstrae extraordinariamente la información, no guarda las singularidades. Y repensemos entonces en muchos riesgos que tenemos en el sistema educativo, empeñado en darles cosas singulares a los niños, sino que guarda cosas muy abstractas. ¿Por qué? Porque si guardara cada cosa singular, viviría en una permanente zozobra de novedades irrepetibles. Y una de las cosas que te permite la memoria y con consecuencias extraordinarias es volver a ver. Esa es la clave. Desde que abrimos los ojos por la mañana volvemos a ver el mundo que reconocemos. Y lo reconocemos porque lo guardamos con un alto grado de abstracción. Porque si lo guardáramos como un calco, el mundo cambia
y no encajaría, así que no lo reconoceríamos. Pero es que si lo volvemos a ver y decimos esto ya lo he visto, de rebote estamos diciendo sigo siendo yo. Por tanto, la identidad está extraordinariamente unida a uno de esos beneficios que tiene la función de la memoria. Fíjense si es importante, esos toques de abstracción. Eso es lo que hace la ciencia también. Eso es lo que muchas veces nos tiene que reclamar a los historiadores, que no son solo arqueólogos. Y por tanto, la teoría, los conceptos, unos grados de abstracción son fundamentales. Porque si no, de otra manera, estamos creando una Babel de singularidades. Y no lo olvidemos, Tycho Brahe proporcionaba las singularidades del mundo celeste, con unas precisiones apabullantes. Eso era preciencia. Llegó Kepler y dijo, todo esto en 3 leyes. Y a Mendel les fue suficiente no las miles y miles de diferentes mariposas que se cazaban en las expediciones científicas en el 18. Le bastó unos guisantes para decir, de aquí unas leyes que explica todas las diferentes formas de las alas de las mariposas. Por tanto, no solamente en la ciencia, sino eso es conocimiento, y también, por tanto, el conocimiento histórico, te necesitas unos grados de abstracción que te lo proporciona la memoria. Otra cosa también importantísima, como no, es que la memoria no es solo registrar, es tan importante recordar como olvidar, si no, no es memoria. La dialéctica entre el olvido y el recuerdo es lo que hace a la memoria tan dinámica, que la hace constantemente cambiante. Pensamos que la memoria es un depósito. No, la memoria está constantemente ajustándose a nuestro presente. Y cambia, olvida. Qué bonitas palabras de Mario Benedetti. El olvido está lleno de memoria. Claro, porque esta parte de la memoria se cambia, se recompone, se recombina. ¿Para qué? Para que lo vivido se ajuste siempre a lo presente. Porque si no lo consigues, estás ya en la patología de los desajustes que ya sabemos que da desde un tic a una depresión o una fobia. Por tanto, la memoria se ajusta, es dinámica, olvida, transforma, pero con el objetivo siempre del ajuste. Y luego, como no, ¿se figuran ustedes una memoria sin una capacidad de acceso importante? Sería impensable. ¿Cómo nos ponemos de nerviosos todos cuando decimos, es que lo tengo en la punta de la lengua, pero no sale? Sabemos que lo tenemos en algún lugar de algún rincón de nuestro cerebro, pero no sale el nombrecito, ¿no? Bueno, pues eso nos inquieta, nos molesta, porque sabemos que lo tenemos. Bueno, pues fíjense qué importante tiene el que esa memoria exenta tenga facilidades de acceso rápido. Y cuanto más fácil sea ese acceso y más fiable, tanto mejor, tanto mejor. Así que tendremos que echar un vistazo ahora. Estos que nos traen, vamos a verlo. Pero fíjense que eso es la construcción que hemos hecho de las memorias exentas o de la historia de esta manera. Pero observen también otra cosa importante. Esos accesos, fíjense que son 2 caminos muy distintos. Hay un camino de acceso a esa información que guardamos ahí, que es como buscar en un saco una canica. Quiero saber un dato de teléfonos y no me acuerdo cómo se llama esta persona que acabo de saludar. Es un dato, es buscar, remover, ensartar en unas cuentas de collar una que estoy buscando, para la que hay que tener buen pulso. Pero hay otra cosa de la memoria que se nos olvida, porque generalmente alabamos a esos memoriones que dices que no se le olvida un nombre, no se le olvida un dato. Dices, ¿qué memorión tiene? Un tipo de memoria. Porque la otra memoria, bien distinta es la que, por ejemplo, me está permitiendo ahora hablar con ustedes. ¿O no es memoria? Es memoria.
Y entonces, atento a lo que me diga José Antonio y al reloj, yo desplegaré continuamente, ahora mismo, constantemente. Lo que más me cuesta, y estoy seguro que a Anacleto le pasará lo mismo hace un rato, es estar diciendo, esto no lo despliego, esto tampoco, esto parece que sí porque voy a arriesgarme, además veo que parece que gusta más. Y voy, por tanto, traía una pajarita, una bien plegada información en mi memoria y la voy desplegando según vaya necesitando. Por eso contamos lo que nos ha pasado de un viaje en 2 minutos tomando café o en una sobremesa durante media hora, porque desarrollas, pliegas. Por tanto, la memoria es pura papiroflexia del tiempo. Pliega el tiempo magníficamente. Y cuando no lo pliegas, eres un pesado. Que todos sufrimos esos pesados, que da igual que tengan 2 minutos, que tengan 20, te cuentan el viaje. Por tanto, ven ustedes que ya no es el memorión, el que llamamos qué ameno es fulanito, es que tiene una buena memoria, que ha plegado tan bien y despliega tan bien que la adapta perfectamente a las circunstancias. Eso sí que es una buena memoria y no solo a la del saco de canicas. Así que vean que eso es lo que tenemos que construir los que trabajamos en el mundo de las humanidades, con esta tecnología distinta a la de un ingeniero. Tenemos que construir con los medios que tengamos una memoria exenta que responda lo mejor posible a estas exigencias que tiene toda memoria, la que sea. Unas cosas pueden salir mejor, otras peor, pero todas. Bueno, vemos que de principio, sin entrar en mucho tiempo, pues ven, ahí pliego, ¿no? Sin entrar en mucho tiempo, fíjense ustedes que dices, hombre, solo con una pasada te das cuenta que estos medios que tenemos, esta tecnología que está produciendo esta crisis cultural, pues aporta de principio condiciones muy satisfactorias para alcanzar estos objetivos que acabo de señalar. Fíjense ustedes, por ejemplo, hablábamos del acceso, caramba, cuando ya estos medios son una prótesis, que la llevamos con nosotros. Pues claro que es una magnífica forma. Fíjense ustedes que además estos medios nos permiten muy bien armonizar, como no lo hace más que la palabra hablada, armonizar esos dos caminos de acceso a la información contenida en la memoria. Saco ahora mismo y digo, a ver, ¿quién es Mario Benedetti? ¿Ven? Eso es una canica. Eso es, pero ven ustedes que aquí tengo tan buen pulso que lo ensarto sin fallar y me sale de Mario Benedetti los datos que necesito para salir del paso. Perfecto. ¿De acuerdo? Ya lo tengo. ¿Cuántas veces en algún momento, cómo se llama esta persona en el mundo académico que acabo de estar con él y no me acuerdo, solo sé que se llama, lo buscas inmediatamente y sabes con certeza, caramba, se me había olvidado el nombre, cosa que va generalmente con los años, ¿no? La dificultad de la memoria es y resuelto. Eso es, pero fíjense la otra, esa que decimos de plegar y desplegar, toda la escritura en estos nuevos medios es por definición y necesidad hipertextual. Y el hipertexto es un texto plegado. Por tanto, cumple muy bien eso que en otros soportes no podemos tan fácilmente o no podemos. Por ejemplo, voy a presentar determinado conocimiento así, pero aquí colocado va a poder el lector, según quiera, lo hemos visto en algún caso que tú señalas, irlo desplegando sin perder el discurso. Te lo cuento más largo, menos largo, y eso es hipertextualidad pura. Así que, desde luego, para un historiador que quiera hacer esta memoria exenta, la hipertextualidad en sus múltiples, luego haré referencia, en sus múltiples formas, es muy tentadora, muy interesante. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser interesante otro de los requisitos que tenemos para la memoria? Y es que tenga facilidad de olvido. Que eso nos puede molestar. Sí, necesitamos, y no lo hacemos, claro, lo que hoy necesitamos para entender nuestro presente, no lo necesitaremos mañana.
Por tanto, ¿qué haces? Que ese olvido se carga de memoria, pero se deja por otra cosa. Bueno, estos medios, por definición, ya lo hemos visto también, tienen una facilidad porque en el fondo flotan sobre el soporte. Así que se desprende con toda facilidad sin tener que destruir el soporte. Por tanto, es muy parecido a cómo funcionan nuestras neuronas. Cuando olvido de forma no patológica, es porque estas neuronas, estas dendritas, hacen así. No porque destruya estas dos neuronas. Cuando esto lo olvido, tengo dos formas. La papelera, ¿cuántas veces hacemos esto? Destruimos también el soporte, o lo hacemos de una forma más elegante. Lo colocamos en la estantería y no lo volvemos a ver. Luego se le puede poner un lomo de cuero con letras doradas, pero no lo abre nadie. Y se escribe otro con las actualizaciones que se necesitan. Funcionamos así, pero ven que esa agilidad no es comparable con la agilidad que se tiene en estos soportes. Se puede realizar estos procesos. Si llegamos luego a otro concepto que ya veremos, que te permite todavía recombinar más esa información, estamos viendo que también es algo muy sugerente. Como es sugerente que en estos soportes vas a poder armonizar mucho mejor nuestros sonidos, nuestra mirada, la imagen estática en movimiento y nuestra palabra escrita, con una capacidad de armonizar que solo puede alcanzar las neuronas, que las neuronas tienen el mismo proceso físico-químico para guardar una imagen, un olor o un sonido. Aquí exactamente igual, son ristras de ceros y unos. Me da igual que eso contenga unas letras, que contenga una imagen en movimiento o, por qué no, un olor. Todos son ceros y unos. Por tanto, se parece mucho también. Aquí veamos que toda la historia del libro nos muestra la batalla que ha habido permanentemente entre cómo introducir a la palabra escrita imagen, y luego cuando se introduce la batalla entre la imagen y el texto, cómo solo la notación musical es la forma de introducir sonido. Bueno, pues todo eso aquí nos lo despeja. Por tanto, los medios para construir la memoria exenta no son nada despreciables. Nos interesa mucho. Podemos darle mucho rendimiento a esta ingeniería de crear la memoria exenta. Muy interesante. Tiene muchas posibilidades. Bueno, pongámonos a la tarea de hacerlo. Vamos a empezar. Y entonces viene también bien recordar una cosa. Y fue cuando ese gran proyecto de Google Book Search, que tú estuviste implicado, no recuerdo, sí, yo creo que estuviste, no, como crítico, el Google Book Search, que saben que ha sido frustrado, pero desencadenó, pues que ya todas las bibliotecas dicen, antes de que venga esta multinacional a quitarnos el patrimonio libresco, hago yo mi migración de los libros. Y entonces eso en el fondo ha estimulado, yo creo que fue una de las consecuencias interesantes que ha habido de Google. Pero claro, a mí lo que me gusta escuchar era lo que se decía en ese momento. Y era, si pasamos, que es el sueño que viene ya desde el proyecto Gutenberg, ¿no?, de los años 60, si conseguimos, como se está haciendo, migrar al otro lado de la pantalla, al otro lado del espejo, migrar todo el patrimonio libresco, y al estar ahí, esto es ubicuo, desde cualquier lugar del mundo, ya no desde la biblioteca parisina, sino desde o de Oxford, no, desde cualquier lugar puedo alcanzar la biblioteca universal. Las consecuencias, decía, tenemos ya la memoria de la humanidad. Pues no. ¿Por qué? Porque es que ahí se lee, se escribe, se accede y se mantienen las cosas de forma diferente que aquí. Y ahí está la clave, y por eso ahora queda un largo camino para ver cómo escribir aquí, cómo comunicar aquí, porque no se hace lo mismo que aquí.
¿Es una perogrullada? Sí, pero la inercia es tan potentísima, como muy bien ha dicho Anaclet, es tan potente que seguimos más o menos empeñados en ver la pantalla como una página, porque es muy potente. Cuesta mucho trabajo desprenderse. Y no digamos más allá del mundo académico en el que, como muy bien también has dicho, esto vale poco. Y más si son experimentos. Por tanto, hay que terminar en esto. Por tanto, todo eso va a dificultar y sobre todo un reto de imaginar cómo escribir de manera distinta. ¿Cuál es el principal, a mi entender, el principal reto que tiene decir, bueno, pues ahora voy a hacer memoria aquí, voy a escribir aquí, me voy a comunicar aquí? ¿Cuál es el verdadero reto? Bueno, en un principio puedo hacerlo igual que hasta ahora y escribo un PDF, ya está. Escribo un correo que es una carta pero más cortita, ya está. Hago un vídeo, pues igual que hacías uno para grabarlo en una cinta Betamax, pues ya está, ningún problema. Sabemos que eso no es así, que eso falla. Porque curiosamente en este fenómeno van por delante los lectores que los autores. El fenómeno actual es que los lectores están reclamando una escritura que aún no ha llegado. Y ahí está el desajuste. Ahí está el desajuste. Y que se ve mucho en el mundo educativo. Ahí está el desajuste. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacerlo? A mi entender, hay todo un desafío basado en lo siguiente. Y es que esta escritura digital se parece más a la oralidad que a la escritura sobre papel y otros soportes. Y ahí está la cuestión. Se parece más. El otro día lo comentaba en Valencia, en el que tendemos a pensar que este fenómeno llega por la línea temporal a la que estamos acostumbrados. Miles de años de cultura oral. Luego, a partir de aquí, mejor para ustedes que van en este sentido, miles de años de cultura oral. Cultura escrita, potente, poderosa. Una pequeña y que luchó en el siglo XX de cultura audiovisual. Dice, bueno, pues ahora llega la cultura digital, viene aquí. Y por tanto tomará lo de lo audiovisual, lo escrito y lo digital, oral queda tan lejos. No, la cultura esta digital entra como una cuña entre la oral y la escrita. Y es más, se inclina cada vez de forma más patente hacia formas de oralidad. Por eso nos perturba cuando entramos a ver cómo funciona esta red, la red, ¿qué nos perturba? Lo efímero. Lo efímero. Y no crean que es algo pasajero, irá increciendo. Por tanto, eso nos perturba, porque dice, anda, toda esta potencia tecnológica y resulta que lo que pongo ahí o muere rápidamente de obsolescencia, o si no lo muevo, eso se sedimenta en ceros y unos y desaparece. Así que es muy efímero, casi como nuestra palabra oral, que una vez que haya flotado en el aire, este soporte no la puede mantener y decrece hasta su desaparición. Así que tiene rasgos como ese. Tiene otro rasgo, por ejemplo, muy importante. Se habla aquí como hablamos cuando hay presencialidad. Claro, si esto es ubicuo, yo me encuentro aquí con otra persona, cara a cara, sin distancia, sin demora. Y si estoy sin distancia y sin demora, yo hablo como converso, mandando pequeñas cápsulas de información. De ahí el fenómeno global y que nos perturba también de que cada vez los mensajes que se mandan aquí son más cortos. Y le metes aquí un texto a lo que estamos acostumbrados en este soporte y, bien estudiado está, no lo lee nadie. Lo fractura continuamente. Por tanto, es un hecho que así no funcionan las cosas. Y no te puedes empeñar diciendo, pues ahora le pongo más imágenes, más guiños, una musiquita, así no funciona, porque lo que hay que acortar es el tiempo. Lo que sucede
es que tenemos que aprender como hacemos con la oralidad, que es la sabiduría de toda nuestra historia como seres humanos, por tanto aprovechemos de ella. ¿Y qué hace la oralidad? Claro que habla de forma corta, pero termina manteniendo un discurso. ¿Qué hace la oralidad? Ustedes, alguno habla de algo y no lo vuelve a repetir. Generalmente lo más sugerente, lo más importante que quieren ustedes, lo vuelven a repetir. Toman esa pieza, la encajan con otras cosas y sigue viviendo eso porque ustedes lo están repitiendo. ¿Se dan cuenta de eso que es tan importante? ¿Cómo concebimos entonces nuestra información? Ya no es algo que colocas, estructuras y cuidado con tocarla, que afecta al copyright. No, es que utilízalo, o sea, son piezas. Y nosotros en nuestro mundo oral así lo funcionamos. Atentos, por tanto, que con esta oralidad así funciona. Ahora mismo lo que tengo ahí detrás, eso fíjense qué historia tiene. Bueno, primero la historia en el año en que lo hice. Bueno, ya está. Luego algunas de estas cosas muertas por obsolescencia. Pero como no querían que murieran, las revivo. Pero no las revivo reeditándolas, sino comunicándolo en las redes sociales. Y no las comunico como las hice en su momento, que en su momento decía, voy a hacer un vídeo, voy a hacer un libro. No, ahora voy a hacer un conjunto de piezas. Y lo mando como puede circular en una conversación, en un círculo, en las redes sociales, en el mundo de la red. Y lo mando de esta manera. Pero es más, fíjense, eso estaba. ¿Qué lo habrán leído? Pocas personas, porque tampoco tengo tantos seguidores, unos cuantos, lo que sea, que tampoco hay que empeñarse, a ningún profesor le llama la atención eso, porque trabajamos siempre con grupos pequeños, de los cuales algunos siempre están desatentos, o sea que tampoco es ningún problema, ¿no? En ese sentido, para nosotros no necesitamos como, por ejemplo, un periodista o lo que sea, que necesita un foro grande. Funcionamos muy cómodos en las redes nosotros, porque es lo que nos estamos acostumbrados, vivimos en un horizonte del aula. Por lo tanto, no nos preocupa tener 100 seguidores. Entonces, en ese sentido, como ven, yo lo hice así, lo puse en piezas. Pero es más, esas piezas no mueren igual que mi conversación, y se lo juro, y está Anaclet aquí, habrá visto que cosas que he dicho, las he dicho el viernes en Valencia. Pero me dirá, si no, levántate y dilo, me dirás que lo estoy diciendo de otra manera en otro discurso. Tomo unas piezas, las pongo y otras muchas no las pongo. Bueno, pues aquí sucede lo mismo. Estas piezas estaban en la red, pasaron a la red. Luego las coloco en un estante, que es lo más parecido a una página web o sitio web. Pero luego, cada vez que lo necesito, tomo estas, otra, y las encajo en otro discurso, en otra relación. Las revivo de otra manera. De manera que si yo ahora, de los que están asistiendo aquí, vuelven a su casa y alguno de ustedes lo ve, es como si me hubiera escuchado. Ya está, y así funciona. Y un día esto desaparecerá, porque tengo otras ideas, porque esto ha quedado obsoleto, porque desaparece. Así funcionará la red. Es decir, como la oralidad. Por tanto, intentar escribir de las maneras que nos viene de la cultura escrita, chocamos con ese nuevo lector, con ese nuevo receptor que dice, así ni te escucho ni te leo. Y no hay manera, no te empeñes porque por ahí no vamos. Y después otra cosa muy importante que decimos es, y ahora lo vamos a ver, eso, que ese acortamiento no supone cortar, mutilar, desmigajar. Ya lo intentaremos ver a continuación, que es como nosotros hablamos, componemos, recomponemos, recombinamos. Así que ese es el desafío. Pues bien, para no quedarnos, y así lo ha dicho, se lo agradezco a José Antonio, cuando ha dicho que tanto me preocupa la teoría, la reflexión, como la práctica, pues vamos a ir ya sobre lo práctico, muy rápidamente también, muy rápidamente, pero para quien quiera después, por eso digo, con que haya uno, me ha compensado, porque si no sería hablar contra la pared, ¿no? Pero si hay uno que entra en esta página que viene aquí debajo y ve esto, pues ya está, he cumplido.
porque además no se preocupen que esto lo voy a repetir más veces. Cogeré estas piezas y las recombinaré de otra manera, ¿no? Pues en este caso las he recombinado para mostrar mi preocupación que me ha ocupado toda mi vida académica. Y esa preocupación se muestra en unas fechas... Ah, sí, perdona, claro, no me da cuenta que no lo... Se plantea de la siguiente manera. No me voy antes del 87, porque entonces ya hay cosas que me dan un poco de vergüenza. Si le cuento de un invento del softbook y cosas así que le puse la pedante expresión de softbook, me da vergüenza, nada. De eso nada. Pero en el 87 sí. Es decir, ¿cuál es, para que vean ahora cómo se plasma consecuentemente lo que estamos diciendo? Si yo soy un historiador que contra viento y marea, porque no se valora mucho, me preocupa más esta difusión que a lo mejor la producción de investigación, de otro tipo me refiero, investigación es mucha esta, pero de otra manera, pues he sido consecuente. Y entonces me he dado cuenta que no podía transmitir estas cosas si no iba profundizando en cómo comunicarme, cómo escribir en este nuevo medio. Porque si fuera a base de PDF no tenía nada que hablar, ya estaba, porque sería lo mismo que esto, sino de otra manera, para intentar conectar. Y aquí lo ven ustedes, en 1987, no voy siquiera a abrir, porque si no puede alargarse mucho, el que quiera da un clic y va a lo que quiera verlo, ¿no? Así vea aquí. Pero aquí, por ejemplo, tengo un trabajo, curiosamente es el que me llevó a presentar a la cátedra, que también lo cuento como anécdota. Hice el primer hipertexto mío, el primer hipertexto para un trabajo de investigación que teoría y métodos en historia contemporánea, que en aquellos tiempos lo pude hacer en un Mac, ¿no? En un Mac, con una herramienta totalmente ya ahora olvidada, que era Guide, la primera que te permitía por primera vez plegar texto, que es la clave del hipertexto. Es decir, que mi idea era, le suelto las 600 páginas que me pide el tribunal, una tras otra, o se lo doy plegado. Un poquito de riesgo, pero así. Y esa herramienta que acababa de llegar, Guide, te permitía plegar, que era muy sencilla. Era, tú escribes un texto, así, un texto, y si le doy ahora mis nudillos, ese mismo texto se abre y te da más. Era el Guide, solo texto. Lo escribías como en una página, pero cada vez que abrías, dentro de ese asterisco, abrías más texto. Era la visión más intuitiva de lo que es plegar el texto. Bueno, y así lo hice. Así construí pues, el primero de ellos, pero con la siguiente complicación que tenía. Así tenía ese aspecto. Son páginas volcadas. No lo ven muy austero. Bueno, pues lo tenía así escrito, todo esto. Bueno, no quiero detenerme mucho porque no es ahora en detalle. Pero lo hice así. Claro, cuando llegué el día de la oposición, además era aquí en la Complutense, dije, a ver qué hago yo presentando esto a un tribunal de esto. Así que, por cuidado, lo que hice fue volcar todas las páginas, todas las pantallas en papel, que es esto de donde la he tomado, porque lo demás está obsoleto, y lo presenté en 600 páginas, todo en pantallita, lo cual al abrirla también dijeron, este hombre... Y por si acaso me llevaba el Mac metido en esa bolsa gigante porque pesaba 11 kilos, digo, si les veo animados, le digo, ¿quieren verlo ustedes en pantalla? Pero dije, por primero va el papel. Claro, era la transición, ¿no? Pero ahí está, el hipertexto así entendido. Bueno, pues esto ya lo verán los que estén interesados, porque tengo aquí bastantes páginas, cómo ya intento decir, voy a ver cómo puedo practicar la papiroflexia con las palabras. Y empecé a practicar en el 87 eso, y hice este trabajo. Pero enseguida, fíjense que es en el 88, llega otro instrumento muy útil que abre otro camino, que es Hypercar. Hypercar y su lenguaje de programación Hypertalk era muy sugerente. ¿Cuál era la clave de todo? Que era sugerente. Ya no te ofrecía como el otro, bueno, una página, te ofrecía una pantalla. Tenías que escribir dentro de una pantalla. Ya empezaba la batalla de decir, cambia la mente porque no estás escribiendo en una página. Por mucho scroll que te pongan, estás escribiendo en una pantalla con unas dimensiones.
Y tenía otra cosa muy importante, aceptaba frente al otro, que han visto que solo son palabras escritas, aceptaba imágenes. Así que pude, también esto es volcado en papel, pude escribir cosas, voy a ampliarlo más para que se vea más grande, escribir cosas, como ven, pues con imágenes. Cierto que era un digitalizador en esos momentos que se basaba en que quitabas la cinta de la impresora y metías otra que en vez de tener cinta tenía un pequeño ojo y digitalizaba línea a línea, lo cual una de estas imágenes era media hora. Hasta que digitalizaba todo. Pero así lo hice en ese sentido. Pero aquí introduzco otra cosa muy importante, que no me va a separar desde ese momento. Cómo asociar en la pantalla, que es otra condición distinta a la del papel, imagen y texto. ¿Cómo asociarlo? Ya verán que después de muchas vueltas, en 2013 estoy escribiendo como está así. De otra manera, pero así. ¿Cómo asociar imagen y texto? Cuando ya la imagen no es ilustración. Entonces ahí está la clave. Ya tiene otra categoría que la de ilustrar el texto. Entonces, ¿cómo trabajarlo? Y otra cosa que ven ustedes, ¿se dan cuenta que hay poco texto? Poco texto. La idea que no también va a mantenerse. En estas formas de comunicar hay que dosificar extraordinariamente la palabra, que no es acortarla, no es empobrecerla, es dosificarla, es beber esta botella no de un trago, sino a sorbos. Me bebo la botella, pero no glu, glu, glu. Ya está. Es lo único que se hace con el texto igual. ¿Por qué? Porque la pantalla exige otras condiciones. Pues eso es una cosa que exploro aquí considerablemente. Perdón, aquí está. Bien, llega después algo que también va a abrir una brecha y una preocupación importante. Y es que se siguen desarrollando los medios tecnológicos y ya por el 92 las posibilidades con el Supercar y luego ya con el CDI aparecen las posibilidades de trabajar la imagen, como hasta entonces ya lo ven, línea a línea, eso no era trabajar la imagen, eso era un suplicio, pero con eso se podía trabajar muy bien, ya los procesadores iban rápidos, podías componer cosas. Y es entonces, como no, un historiador de contemporánea que dice, caramba, para la fotografía histórica esto es tentador. Así que me cogí 2 libros recién publicados del último de los zares, muy buenos, muy interesantes, digitalicé todas las fotografías y digo, ¿las podría ordenar de otra manera que en el libro? Y dije, qué mejor que ordenarlas por las calles de San Petersburgo. Así que lo que verán ustedes aquí, si entran, es el ensayo de colocar las fotografías en sus lugares. Y el recorrido hipertextual es el mismo hipertextualidad que tenemos los caminantes urbanitas, que tenemos el punto A de la ciudad, el punto B, y tienen ustedes muchas posibilidades de llegar al B. Pueden ir por la línea más corta, si tienen prisa o llueve, o si es un día otoñal precioso, callejeando. Pues si yo coloco las fotografías en los lugares, por ejemplo, este es el atentado del ministro Solipín, este es el antiguo mercado de tal, esta es una sopa boba de la época, ¿no? Y las voy colocando en sus lugares, tú te encontrarás con ellas cuando vayas por esa calle, cosa que ahora es una obviedad, pero en aquellos tiempos era una tentación de desarrollarlo así. Así que la imagen fotográfica adquiría un protagonismo que ya no ha abandonado. Es interesantísimo. Bueno, pero ahí se abre con la siguiente otra cosa complicada, ¿no? Y es que como cada vez ya de pronto llega la capacidad de procesadores para procesar vídeo, llega esto está hecho en CDI, que era una tecnología anterior al DVD, totalmente desaparecida, obsoleta, pero que en unos años se pudo hacer 2 trabajos como ven aquí. Uno, que es Imagen y Memoria de la Unión General de Trabajadores, y la otra, Historia Interactiva de la Humanidad. Los 2 trabajos consistían en lo siguiente, era en Imagen y Memoria de UGT aún utilizar las fotografías, pero planteaba lo siguiente, ¿no sería mejor darle tratamiento audiovisual?
y verán en estos dos ejemplos el reflejo de lo que es en ese momento un debate. En un debate que consistía en creer que el mundo de la red era un mundo para el desarrollo del audiovisual más que de lo escrito. Aún recuerdo una tesis del año 2000, del que es ahora un gran amigo mío, pero en aquel momento era el doctorando, que estaba ahí yo en el tribunal, que su tesis doctoral es un ingeniero de teleco muy importante, muy interesante, este muchacho, pues su tesis se basa en la defensa de que la comunicación, y especialmente la educativa, en los próximos años, se hará simplemente audiovisual. Era el debate del momento. Así que esa es la consecuencia de estas dos cosas. Una de ellas, las dos son por encargo porque costaba mucho dinero producirlas, por tanto de la UGT, fue con el archivo de la UGT, pero también con su dinero, y el otro con una editorial catalana. ¿Por qué? Porque la otra era todavía más sugerente. Era comprar los derechos de una serie televisiva del profesor, historiador que ha fallecido ya hace unos años, Geoffrey Barraclough, y era 26 capítulos, digitalizarlos y hacer que eso, visto en un televisor normal, tipo con el CDI, en cualquier momento te detenías y pedías más información. Bastaba comparar y aparecía más información. ¿Quién es este personaje? Y te aparecía información en textos, en imágenes, en otro vídeo. Es decir, era lo que proporciona el hipertexto, que son 3 dimensiones, las 2 que ves, más la tercera que está ahí. Y esto lo hicimos, es un trabajo muy largo, muy complicado, porque son 26 capítulos, 10 horas de metraje, o sea que era muy largo, y miles de cortes. Porque en cualquier momento podías dar un clic, pararlo y pedir más información sobre lo que estabas viendo en ese momento. Muy interesante como experiencia. Pero yo ya entro en crisis y digo, por ahí no van las cosas. Así que lo siguiente que pueden ver es todo lo contrario. Es seguir explorando cómo la palabra escrita puede estar en una pantalla. Así que me planteo la ascesis de escribir sin una sola imagen. Y entonces empiezo a escribir con la siguiente idea, y es que no, que aunque parezca una tontería, que no, que las palabras no están impresas, que las palabras aquí están sostenidas igual que mi palabra oral, igual que la música. Están sostenidas en la pantalla. Así, si están sostenidas, tendré que tratarlas de manera distinta. Si entran ustedes aquí, verán un ejemplo, un proyecto que desarrollé con el Ministerio de Educación, consistente en hacer textos para jóvenes con este tratamiento. Verán ustedes que las pantallas son negras, las palabras son pocas y blancas, y son como si estuvieras asomándote al brocal de un pozo. Ves al fondo, sobre el agua, las palabras. Y entonces basta con que tires una chinita para que cambien las palabras y aparezcan otras. Pero siempre unas permanecen y otras se encajan con las que están. Y se produce un ejemplo continuo de lectura. Y era un ejemplo de análisis de si eso producía mayor atracción a los jóvenes que están más desinhibidos que la lectura. Fue una experiencia bonita, de años, sobre esta forma de trabajar. Más la hipertextualidad, aquí entendida, que no entro en eso y la podrán ver y no quiero que me riña José Antonio. Ya no está. Después, seguimos adelante y tenemos otro paso que me parece importante y por el que al principio José Antonio me dijo, habla sobre esto, y he cumplido tan mal, que ahora solo voy a hablar 2 minutos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Lo he enfocado bien, no sé si ha acertado bien o no. Y es lo siguiente, otro cambio muy importante, dándole vuelta. Bueno, y la hipertextualidad es plegar el texto, tal. Bien, sí, desde luego la hipertextualidad son tres dimensiones. Y así leen la gente que se aproxima a estos nuevos medios. Así leen. Tengo que escribir así, si no, no me leen. ¿De acuerdo? Y entonces pensé en otra forma de hipertextualidad, que quizá viene del siguiente observación que ya no me abandona. En un principio, yo quería ser un experto en papiroflexia textual. Es decir, que hiciera tantas bellísimas pajaritas que dijeran, qué bien construido está. Y uno de los trabajos que no presento aquí, que es Los estilitas de la sociedad tecnológica, es todo un libro plegado en una sola metáfora,
de Ítalo Calvino. Y lo pliego todo y lo va desplegando el lector. Y era el logro, lo he conseguido hacer, todo este folio en esta pajarita. Y todas las palabras están bajo los dobleces. Qué bonito, qué bien construido, qué metafórico, perfecto. Pero empecé a observar algo que han observado todos los que están viendo los fenómenos de lectura. Cada vez más, a medida que están llegando estos medios, tabletas, las láminas, cada vez más son reacios a dar muchos toques. Por tanto, todo lo que des muy plegado parece condenado al que no van a llegar por este terrible esfuerzo de hacer esto. Porque cada vez más lo que gusta es esto. ¿De acuerdo? ¿Verdad? No es esto. Fíjense que hemos cambiado y por eso hicimos un estudio interesante que empezamos, luego no se llevó adelante mucho, pero vamos, en un principio sí, la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, en el CITA, que consistió en ponerles a los muchachos tabletas. Claro. Lo primero de todo era que tocaban la tableta así, claro, como la tecla, pulsaban. Luego se dieron cuenta que esto es una lámina de agua, por tanto hay que rozarla, no hay que tocarla así. Y si la tocas así, haces así. Y todas las formas ahora de comunicación gratificantes son aquellas que permites ampliar. ¿De acuerdo? Pero atención, atención, si esto es ampliar, no es lo mismo que aproximarse y alejarse. Es lo mismo. Si yo hago así, es que me aproximo y esas palabras o esa figura que está ahí que no veo, la veo. Y si me doy marcha atrás, veo todo este panel que de cerca no lo veo. Y de pronto te encuentras con la sorpresa que la estrechez de una pantalla, lámina, de un smartphone, es un muro ilimitado. Así que, ¿por qué no escribir en un muro? ¿Por qué no escribo en un muro? Y vienen todos los desafíos. Ah, sí, vamos a escribir en un muro. Les doy ahora a ustedes unos rotuladores y con el permiso de la Fundación pueden ustedes empezar a escribir aquí. ¿De acuerdo? Venga, viene uno. Primera duda que tiene. Si esto es un muro, sí, puedo ponerlo por todo el muro. ¿Por dónde empiezo? Cuando tenías una página en nuestras culturas por el ángulo superior izquierdo. Por tanto, lo primero. Segundo, bueno, venga, empiezo por ahí, ya está. ¿Cuándo se paran? ¿Es legible que sigan ustedes con el renglón? No, aparece otra vez el fantasma desafiante de la dosificación del texto. Y empezarían ustedes a escribir como con escaques. Cosas, empezarían a utilizar flechas, empezarían a relacionar este pequeño texto con este otro, aquí ponen una imagen y ponen texto, y componen un muro. Eso es el trabajo que hice sobre la isla de Pascua. Fue contar la bellísima, apasionante historia de la isla de Pascua, pero escribirla en un muro. De manera que lo que hago es que la gente se aproxime o se aleje. Que se mueva hacia un lado o hacia otro, que empiece por aquí o por allí. Que tenga una percepción cinestésica distinta a la que podía estar condenado lo que creemos que es un desarrollador de miopía. Claro, no es así. Y te estás adaptando a las condiciones de escritura, como muy bien se señaló antes Anaclet, que impone desde la máquina de escribir o desde la pluma unas condiciones de escritura. Así que eso ya no me abandona y el final es lo que ahora sí me permito solo poner una imagen, porque con esa imagen resume lo que quiero señalar. Miren, para mí me tengo que dirigir a unas personas, soy profesor, y quiero difundir la historia a mis alumnos sobre todo, por vocación. Mis alumnos son así de protéticos. Es decir, ¿ven ustedes la prótesis ahí, en el bolsillo del jean? Ahí es donde me van a leer. Ahí es donde me van a leer. Les puedo mandar en PDF
un texto, eso sí, le pongo alguna imagen, o le escribo para esa persona que nos da escándalo. Bueno, qué buen vídeo el de los monjes. Qué buen vídeo. Pues tendré que, como tengo ya nuevos lectores que me reclaman otra escritura y no se la damos, aunque me equivoque, porque la evolución es miles de ensayos para que salga el más adecuado, no el mejor, pues a ensayar. No quiere decir que sea esto una norma, es ensayar. Adelante. Esa es la primera cuestión. Y segunda, me empeño con la segunda es, la verán ustedes aquí, el convencimiento personal, insisto, que la red es esto. La información a granel. Pero no de canicas. ¿Ven ustedes que son piezas de Lego? Son piezas de Lego. ¿Ven ustedes aquí? ¿No ven lo que está haciendo? Este está accediendo a la red. Y está cargando las piezas que él cree conveniente. Y el resultado es que con eso él va a componer un discurso u otro. Y eso es, bueno, pues nada, ¿saben lo difícil que es hacer la piececita? Diseñarla para que permita construir una ciudad o un puente colgante, o otra casa, esa es la clave. Así que todo el esfuerzo de este último proyecto que viene de ahí es construir piezas. Ven ustedes aquí que esto parece unas piezas de un cómic, ¿no? Bueno, porque sí, porque he visto, ¿se acuerdan del primero que les presenté que lo hacía con que la asociación perfecta de imagen y texto para pantallas como esta es una estructura de cómic? Y así queda perfectamente en la pantalla, se lee con facilidad y puedes decir cosas profundas o no, ustedes juzgarán. Claro, eso ya no lo sé. No lo sé, ya sería de una pedantería extrema. Ya ha sido bastante hablar de mí todo este rato. Si encima ahora digo que es estupendo, ya eso lo dirán ustedes. Pero esa es la clave. Esa es la clave. Así que yo ya veo que el tiempo ha sobrepasado más de lo posible. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Antonio Rodríguez de las Heras, por esta presentación y por haber tenido la valentía de mostrarnos tus primeros pinitos, tus segundos pinitos y el resto de juegos, en el buen sentido de la palabra, con el que has ido explorando estas cuestiones. Como ya he salido aquí varias veces, uno de los problemas que hay desde el punto de vista académico en estas experiencias es que realmente, digamos, encajan mal en la estructura dominante y, bueno, y tienen sus riesgos, pero vale la pena irlos probando. Les propongo en unos pocos minutos hacer una petición de intervenciones para, incluyendo también al profesor Pons, que antes ha estado aquí con nosotros y a quien podemos dotar de un micrófono, si es que no quiere subir o no puede. Y, sí, bueno, empezaríamos preguntando si alguien del público quiere preguntar o comentar alguna cuestión al respecto, y si no, la mesa, que es muy locuaz, empezará inmediatamente a hacerlo. Bueno, yo ante todo quiero felicitar a Antonio porque, como siempre, hace un discurso elegante, interesante, simpático y además introduce aspectos que merecen muchísima más reflexión de la que podemos tratar aquí. Yo creo que yo me centraría en dos cuestiones. Una es la cuestión de la memoria, que creo que es muy importante, porque en estas sociedades de hoy en día la memoria es muy importante. Y otra es la parte final, los tipos de escritura, lectura. Sobre esta última parte, yo señalaría algo o incidiría en algo que él ha indicado, y es la posibilidad que tenemos ahora
los historiadores y todos, de utilizar otras formas de escritura que están a nuestra disposición, en el sentido de la divulgación. Porque hemos presentado algunas formas, pero claro, no podemos olvidar que hay instrumentos, blogs, Facebook, Twitter, etcétera, que permiten dar voz a todos y también a los historiadores. Entonces siempre nos hemos quejado de que no nos daban espacio para hablar o que solo daban unos pocos, y ahora que tenemos ese espacio no lo utilizamos convenientemente. Creo que hay otras formas de escritura histórica que no caben en los formatos clásicos. El problema que nosotros u otros tenemos es que escribir en un blog no tiene ningún significado académico. Eso es lo que he señalado. Claro. Y en segundo lugar, en cuanto a la lectura, yo sí que diría que hay muchas maneras de leer. Es decir, que sí, leerán en una pantalla o no, pero hay muchas maneras de leer. Igual que antes hubo muchas maneras de leer. Igual que uno se podía extasiarse con una novela o pasaba por ella de una manera rápida o echaba una ojeada. Hay momentos y formas de leer. Por tanto, creo que en el futuro habrá mucha variedad. Pero vuelvo a la parte que me parece más fundamental para la historia, que es el problema de la memoria. Yo creo que ahí hay algunas cuestiones sobre las que conviene reflexionar. Una tiene que ver con lo que se señaló antes del archivo. La memoria es el archivo. Y con lo que tú has señalado, el archivo donde está ahora, lo tenemos en nuestro bolsillo, lo tenemos en casa, con el vídeo, con las memorias digitales, etcétera. Ya se llaman memorias por algo, tú lo has señalado. Creo que la memoria va ligada siempre a unas determinadas prácticas. Porque la memoria clásica va ligada a unas festividades, a unos lugares, a unas banderas, a unas estatuas. Habría que ver qué prácticas se asocian ahora a qué cosas y cómo eso crea la memoria. ¿Y qué nacionalidad tiene la memoria? Porque la memoria siempre ha sido nacional. Entonces, ¿qué nacionalidad tiene un tuit, por ejemplo? Y si eso se almacena algún día, como ha hecho el gobierno americano, ¿eso qué nacionalidad tiene? Y eso tiene que ver con otra cosa. Hoy en día creo que los acontecimientos generan memoria de manera inmediata, porque las conexiones permiten que esa memoria aflore. Mientras que antes la memoria pasaba por una serie de filtros, se consensuaba y llegaba finalmente. Pero ahora la memoria del 11S o la memoria de los atentados de Madrid u otras se producen inmediatamente. Están mediadas igualmente por unos determinados mecanismos, pero son más directas. Entonces, dado que la historia tiene que ver con el pasado, con las memorias, con las historias nacionales y con documentos ligados a todos esos procesos, si cambia todo, si los documentos ya no son lo que eran, si las experiencias de las personas ya no son las que eran, yo no sé qué tipo de historia vamos a hacer en el futuro, al margen de la historia tradicional, que va a ser la del Archivo de Indias o el Archivo Histórico Nacional. Y todo un desafío, sí, sí. Yo creo que si de aquí sale, de este ciclo, alguna reflexión sobre este tema, es evidente, sí, sí. Que es todo un desafío de concepción, ya tanto de los medios que podemos obtener, de las informaciones nuevas. El otro día lo vimos en la reunión de los archivos, en la cantidad de objetos nuevos digitales que tienen que ser merecedores de una atención y que ahora, por ser nuevos, como ha sucedido tanto en la historia, ¿no?, pues no se valoran y se pierden irremediablemente, o tendrán que ser recuperados con verdaderos esfuerzos de la arqueología digital, ¿no? Es decir, que todo es un desafío de las nuevas formas de comunicación, y después eso, que cada vez hay una información de todo tipo, y también para la memoria, que viene desde las estructuras tradicionales, de arriba a abajo, y ahora se está creando plazas públicas donde la información circula en corrillos, algunos de ellos mentideros, ¿no? Entonces ahí se empieza a crear formas que van a tener ¿cuántos? Vamos a ver, ahora mismo lo que hablé de Google Book, ¿qué pasó? Pues
en el corrillo mío, una persona que la que tengo confianza me manda, oye, ¿conoces este vídeo sobre Google Book Search? ¿Te interesa verlo? Bueno, pues es la forma muchas veces de llegar, ese tipo circular de la información. Por tanto, se abren unos campos para hacer esa memoria completamente distintas a las convencionales que teníamos hasta ahora, ¿no? Tanto en la masa que vamos a utilizar para construirla, como en las formas, ¿no? Pero que está ahora es un paisaje aún embrumoso, ¿no? Un paisaje brumoso y además muy nutrido. Es decir, no os arriendo la ganancia a los historiadores cuando tengáis, aparte de todos los archivos y bibliotecas digitalizadas, cientos de miles de tweets, correos, intervenciones en redes que se van a acumular y a las cuales deberéis echar mano en un momento u otro. Aquí entra toda la temática que hemos comentado de los Big Data. Exacto. Y de ver cómo se puede, de esa expresión tan, digamos, tan elocuente que es la minería de datos, que uno se imagina a alguien cavando en estos depósitos de datos. Bueno, son retos nuevos y son problemas nuevos. Sí. ¿Alguna intervención más? No sé, yo lo que quiero decir que la abundancia de datos nunca es un problema. Cuantos más mejor. O sea, lo que es un problema es no saber cómo entrarle a esos datos. Es decir, si no llevas una hipótesis, una pregunta a la que tú quieras responder, pues mal vas, por muchos datos que tú tengas, por muchas canicas que tú tengas en la bolsa. Si no sabes qué canicas quieres buscar o qué piezas de Lego y cómo quieres montarlas, pues vas mal dado. Tengas esa pantalla, 20 iPad, tengas lo que tengas. Pero aquí, en el fondo, lo que es un problema de construcción del conocimiento. Y eso ha cambiado poco. Escuchaba otro día una anécdota de Borges, que estaba en la Biblioteca Nacional y estaba esperando el ascensor con una persona y el ascensor no llegaba. Y le dijo, vayamos por la escalera, que es una tecnología ya probada. Claro, ¿qué es lo importante? Llegar al piso de arriba. Puede llegar por el ascensor más rápido o por la escalera más despacio, pero lo importante es llegar al piso de arriba. Y yo creo que eso es el quid de la cuestión. Claro, Anaclet, al que admiro profundamente y he disfrutado mucho su libro y sigo Clionauta, yo sí creo que tiene mucho valor en la escritura en los blogs y tú mismo con tu ejercicio lo demuestras y nos alumbras lecturas, nos alumbras, bueno, pues otras visiones de la historia. Decía, no, el soporte libro es que permanece. Y yo me acordaba de Fahrenheit 451. ¿Cómo es el final de la película? Pues la gente oyendo un bosque y aprendiéndose de memoria los libros. Porque ahí o los mataban o el libro pervivía. Es decir, que yo creo que el quid de la cuestión está en eso, en la construcción del conocimiento. Y todo lo demás son muchos medios que están a nuestra disposición y que son geniales para hacerlo. Y tener la posibilidad de expresar el conocimiento histórico a través de una infraestructura, vamos a llamarla transmedia, es estupendo. Es estupendo. O sea, es muy bonito hablar de la Segunda República y poner un discurso de hazaña y escuchar su voz. O sea, yo estudio el siglo XIX muchas veces trato de imaginarme cómo es la voz de las personas y es un ejercicio baladí. Sin embargo, ahora, pues bueno, a la medida en que en estas nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, han ido recogiendo todo el pasado acumulado, bueno, pues tenemos la posibilidad de utilizarlas, pero utilizarlas bien. O sea, me repito, no es un problema de tecnología, que está muy bien. Estoy convencido que cuando en el siglo XV, y Anaclet en su libro pone ejemplos de cuando se descubrió la imprenta, pues la gente alucinaba. Esto decía que es increíble. Y es muy interesante lo que hace Anaclet en su libro, que es que las mismas críticas que le ponían a la imprenta en el siglo XV son las mismas críticas que se hacen a las, vamos a decir, nuevas tecnologías actualmente. Y me quedo más con el final del libro de Anaclet y con el final de su intervención, que es el concepto de cultura de historia pública. Es decir, la historia académica va a seguir siendo más o menos igual. Da igual que se distribuya a través de una pantalla de un ordenador o de un libro. Lo que sí está muy interesante es la cantidad de información que se pone a servicio del público, de ese público que no quiero llamarlo aficionado, sino que no es profesional de historia, que sí puede empezar a construir la historia, porque tiene el archivo en cualquier sitio y porque a lo mejor tiene la capacidad para hacerse preguntas
que en el mundo académico no se hacen. Y eso yo creo que sí es importante, y eso sí que va a modificar mucho la labor del historiador en un futuro. Lo demás es tener a nuestra disposición una tecnología que cada contemporáneo en su momento ha pensado que ha vivido en el mejor de los mundos posibles y a dónde íbamos a parar. Sí, solamente un detallito. Yo quizá no diría que el mundo académico puede permitirse el lujo de mantener sus viejos modos de comunicación porque van a seguir produciendo. Quizá no, por lo siguiente que debo decir. Por ejemplo, fíjate, en el siglo XIX la química no entró como otras disciplinas, por lo que en aquellos tiempos era tan revolucionario como puede ser ahora las comunicaciones en la red, que consistía en las sociedades científicas y en los congresos con sus respectivas actas. Eso que lo va a permitir, sobre todo la revolución de los transportes, el tren, ya no es el visitar al sabio o las cartas en las epístolas, sino una concentración de personas porque se pueden desplazar en tren, etc. Bueno, pues eso hizo que, como fue reacia la química, un descubrimiento, una creación del calibre del número de Avogadro, tardaron 50 años en que la comunidad científica lo aceptara. Funcionaban con el modelo antiguo, que era al final de tu vida escribías un libro y luego lo leían y lo asimilaban. Y otras disciplinas se reunían cada 2 años, cada 3, cada 1 en un congreso y transmitían con una velocidad esos conocimientos. Por tanto, un mundo académico que dijera, no, yo solamente me reúno en un congreso, un blog como el que vais a abrir tan interesante, no, eso tal, yo creo que eso sería matarlo, ¿no? A mi entender, ¿no? Bueno, creo que estamos ya en la hora, lamentablemente, pero muy buena señal que hayamos llegado y que la hayamos superado. Quería solo señalar que en la sesión de mañana vamos a seguir con estos temas. Trataremos la cuestión de los archivos y bibliotecas digitalizados en una perspectiva global y otro aspecto de las tecnologías digitales, que en este caso lo que van a hacer es hacer hablar a aquellos cuya voz no nos ha llegado, que son los autores de las pinturas rupestres, y ver qué es lo que podemos sacar de sus imágenes. Muchas gracias y un aplauso para nuestros participantes.